segundo ejercicio del primer examen de la segunda evaluación nos decía que sobre un objeto de 10 kilos, esto en principio no vamos a olvidar de ello, están actuando tres fuerzas simultáneamente, una en sentido norte, fijaos que aquí os ponía una brújula, ¿vale? Que indicaba por los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Otra en sentido este, de 30 newtons, la primera de 25, y una tercera en sentido suroeste de 15 newtons, que forma un ángulo de 20 grados con el eje X, ¿vale? Dirección este-oeste. Pues vamos a dibujarlas una a una. Primero, nos dibujamos los ejes de coordenadas. Lo voy a hacer aquí a mano alzada, aunque bueno, si queréis, lo podéis hacer vosotros con una regla, ¿vale? Este sería el eje X y este es el eje Y, ¿vale? El eje X coincide con la dirección, como dice aquí, este-oeste, ¿vale? Esa es la dirección, ¿vale? En primer lugar, para el norte dice que hay una fuerza de 25 newtons, ¿vale? Pues lo voy a dibujar. Puedo ir, por ejemplo, de 10 en 10. Esto serían 10, 20, 30. Luego esto serían 25 y la fuerza de 25 newtons hacia el norte podría venir representada por este vector. ¿Vale? A la que voy a llamar yo F1, ¿vale? Igual a 25 newtons, ¿vale? Bien, la segunda, en sentido este, una fuerza de 30 newtons. Pues seguimos con la misma escala, 10, 20 y 30. Esa fuerza podría venir representada por este vector, ¿vale? Y le voy a llamar F2, que son 30 newtons, ¿vale? Y la última, ¿vale? Dice que son 15 newtons, que forma un ángulo de 20 grados con el eje X, pues en dirección suroeste, pues suroeste estaría para acá. Esta la podéis dibujar vosotros a mano alzada, ¿vale? Aproximadamente, de manera aproximada, pero bueno, como yo ya sé lo que va a salir, puedo hacer lo siguiente: 10, 20, 30, aproximadamente me va a salir así, ¿vale? Y aquí 10 y para allá. Bueno, ¿cómo dibujamos esta fuerza a mano alzada? Pues en dirección suroeste para acá, aproximadamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Les digo que vosotros la podéis hacer a mano alzada, ¿vale? Y ahora vamos a descomponerla. La llamamos F3, que tiene una magnitud de 15 newtons. Bueno, en el primer apartado, en el apartado A, nos piden que calculemos la fuerza resultante. En otras palabras, que sumemos todos estos vectores. Lo primero que hay que hacer para sumarlos es esta fuerza que no está situada sobre los ejes, ¿vale? Tenemos que descomponerla en sus ejes, en sus dos componentes cartesianas, ¿de acuerdo? Gráficamente eso se hace con la regla del paralelogramo, ¿vale? Trazamos una recta paralela al eje Y, que es este, y otra recta paralela al eje X, ¿vale? Que sería esta, ¿vale? Y aquí, como veis, obtenemos un paralelogramo, un rectángulo, ¿de acuerdo? De manera que los lados de ese rectángulo situados sobre los ejes son las dos componentes cartesianas de ese vector que en un principio no estaba situado sobre los ejes, ¿vale? Este le voy a llamar FI porque está sobre el eje X, porque está sobre el eje X, y esta la voy a llamar FI porque está sobre el eje, ¿vale? Vamos a calcularla numéricamente. ¿Cuánto vale Fx? Pues Fx vale la propia fuerza, F sub 3, por, como nos dice que forma un ángulo de 20 grados con el eje X, ese ángulo es este de aquí, ¿vale? Esos son 20 grados, ¿vale? Fijaos,
lo de siempre, como fx es, si nos fijamos en este triángulo de aquí, ese triángulo de aquí, que es un triángulo rectángulo, esto es un ángulo recto, como fx es el cateto contiguo a ese ángulo, contiguo, forma parte de ese ángulo, ¿vale? Pues fx es f3 por el coseno de 20 grados, ¿vale? Mientras que fi va a ser lo contrario, f3 por el seno de 20 grados. Porque si os fijáis, esto es fi, pero como es un paralelogramo, medirá lo mismo que esto de aquí. Y este, el cateto, es el cateto opuesto que está enfrente al ángulo de 20 grados. Por eso se calcula con el seno, ¿vale? Y vamos a hacer esa cuenta, que sería f3 vale 15 por el coseno de 20. Hay que fijarnos que tengamos la calculadora con una D aquí, ¿vale? ¿Cómo se pone eso? Pues se le llama aquí a mode varias veces hasta que nos aparezca aquí deg, rad y gra. Le damos a deg, ¿vale? Y eso pues nos calcula los ángulos con grados, no con grados sexagesimales, no con radianes, ¿vale? Pues bien, el coseno de 20 en mi calculadora se pone así, coseno de 20, le damos a igual y me sale 0,93, ¿vale? 0,94 si lo redondeamos, ¿no? Mientras que, bueno, lo multiplicamos por 15 ya directamente, me sale 14,1 newtons y si hacemos lo de, para FI, 15 por el seno de 20, seno de 20 son 0,34, lo multiplicamos por 15 y sale 5,1, ¿vale? 5,1 newton aproximadamente, ¿vale? Por eso yo lo he dibujado de esta forma, ¿vale? Porque sabía que f equivalía 14, aproximadamente 15, ¿vale? Mientras que fi vale 5, obviamente, ¿de acuerdo? Pues bien, el siguiente paso, fijaos, es como si ya nos hubiésemos eliminado esta fuerza de aquí y ya tenemos 4 fuerzas situadas sobre los ejes, ¿vale? Pues entonces podemos calcular la resultante en el eje Y y la resultante en el eje X. ¿Cómo? Como tienen la misma dirección pero en sentidos opuestos, lo que vamos a hacer es restarlas, ¿vale? ¿Cómo que vamos a restar? Pues, por ejemplo, para el eje Y que es este de aquí, ¿vale? Para arriba, ¿cuál es? Pues esta que es F1 y para abajo tenemos FI, como para abajo es negativo, pues FI, ¿vale? Es decir, 25 positivos menos 5,1 que la hemos calculado antes negativo y me quedan 25 menos 5,1, 19,9. 19,9 newtons, ¿vale? Y en el eje X tenemos una fuerza hacia la derecha positiva, que es F2, y una fuerza hacia la izquierda negativa, que es Fx, ¿vale? Es decir, tenemos 30 menos 14,1, pues 30 menos 1, tenemos 15,9 newtons, ¿vale? Es decir, el dibujo inicial, para no liarnos, lo hemos convertido en lo siguiente. Tenemos aquí los ejes, ¿vale? El eje X y el eje Y. Tenemos una resultante en el eje Y de 19,9 newtons hacia arriba, 10, 20, aproximadamente sería casi 20 newtons, ¿vale? Y tenemos una resultante en el eje X hacia la derecha, porque es positiva, de 15,9 newtons, aproximadamente 16. Esto es 15, 10, esto es 20, pues sería aproximadamente por aquí. ¿De acuerdo? Esto sería Rx y Ri, ¿vale? Y ahora, ¿cómo calculamos la resultante de estas dos fuerzas? Pues estas dos fuerzas son perpendiculares, pues la resultante con la regla del paralelogramo, hacemos el paralelogramo como antes, ¿vale? Esa sería la resultante ya final de todas las fuerzas,
¿de acuerdo? ¿Y cómo se calcula? Pues con la fórmula del cuadrado de la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Los componentes de esta resultante son RI y RX, ¿vale? Sería raíz cuadrada de RX al cuadrado más RI al cuadrado, ¿vale? Es decir, sustituyendo por los números, RX que vale 15,9 al cuadrado más RI que vale RI 19,9 al cuadrado, pues lo hacemos todo de golpe. La raíz cuadrada, esta aquí es la raíz cuadrada, abro paréntesis por si acaso, 15,9 al cuadrado más 19,9 al cuadrado, eso me sale una raíz cuadrada de 25,5 newtons, ¿vale? Es decir, estas tres fuerzas iniciales que nos decía el ejercicio, ¿vale? Tienen el mismo efecto que una única fuerza con esta dirección y sentido y de una magnitud 25,5 newtons, ¿de acuerdo? Pues eso sería el apartado A, ¿de acuerdo? A ver si no me he confundido. Sí, está bien. Vamos a hacer el apartado B, ¿de acuerdo? Te dice en este caso que calcules la aceleración que experimenta el objeto y su posición a los 10 segundos, ¿vale? Pues por eso nos daban la masa al principio, ¿de acuerdo? Vamos aquí el apartado B. Pues sabemos por la segunda ley de Newton que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Y precisamente eso es lo que hemos hecho en este apartado, que es sumar todas las fuerzas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la suma de todas las fuerzas? Pues esta fuerza resultante. 25,5 newtons es igual a la masa del objeto, que son 10 kilogramos, ¿de acuerdo? Por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración sería 25,5, pasamos dividiendo entre 10, 2,55 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, y nos dice también la posición, su posición a los 10 segundos, pues sabemos que si tiene aceleración en un momento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya posición viene dada por x igual a x sub 0 más v sub 0 t más un medio de at al cuadrado, ¿vale? La posición inicial es 0 porque lo hemos puesto, el objeto está en el origen del sistema de referencia, ahora lo dibujaré. Estaba inicialmente, se supone, parado, esto es 0, y me queda que x igual a un medio de aceleración 2,55 por el tiempo que son 10 segundos al cuadrado, ¿vale? Como estos son metros por segundo al cuadrado y estos son segundos, pues no hace falta hacer ningún cambio de unidades. Pues ya como lo tengo aquí, ¿vale? Lo divido aquí entre 10. Esa sería la aceleración por 0,5, que es un medio, por 100, que es 2 pi al cuadrado, y me sale 382 metros, ¿vale? Fijaos, lo que hemos hecho es como si tuviésemos aquí el cuerpo de 10 kilos, ¿vale? Y como consecuencia de esa fuerza, ese objeto empieza a moverse en esta dirección, ¿vale? Y a los 10 segundos, pongamos que se encuentra aquí, y toda esta distancia que ha recorrido son 382 metros, ¿vale? Sobre esta línea, ¿de acuerdo? Pues nada, este era el ejercicio, como digo, segundo.